En los momentos más vulnerables vienen todas estas voces a la cabeza. En los momentos cuando estás más cansado vienen todas estas voces de quizás esto no va a funcionar, todo va a salir mal. Estas voces nos tratan de convencer que nos rindamos. Pero si tú sabes tú por quién y logras entender que en los momentos más agotadores de tu vida, a todos nos da ganas de renunciar. Javier Cornejo, autor de varios libros, nos recuerda en esta conversación que todos vivimos dentro de una historia. La pregunta es, ¿esta historia la estás escribiendo tú o alguien más la escribió por ti? Cuando una persona entiende por qué y por quién vive, entiende por qué nunca se debe rendir. El problema es que pasamos la vida en automático y nunca evaluamos por qué estamos viviendo. ¿Por qué quieres lo que quieres? Quiero llegar allá, quiero comprarme esto, quiero tener éxito, pero ¿para qué lo quieres? En mi vida personal, yo no quiero vivir por el por qué. Yo quiero vivir por el por quién. ¿Por quién lo voy a dar todo? Si no logro que esto salga adelante, ¿quién se afecta? Todos hemos tenido caídas. Dolor, todos hemos tenido dolor. Cuando escribo mis libros, estoy pensando no solo en mí y en lo que yo viví, estoy pensando en mis hijos y en lo que quiero dejarles. Cuando yo abro estas líneas, yo ya me caí, me levanté. Tengo esta mentalidad de que ninguna caída es final mientras te puedas levantar. Si estás viendo esto es porque sabes que dentro de ti hay más. Porque quieres construir una mejor versión de ti, ¿cierto? Ahora imagínate que después de escuchar una conversación aquí en el podcast que te movió, que resonó contigo, puedes preguntarle directamente al invitado o a mí lo que quieras, cualquier duda, cualquier consejo. O imagínate que vemos películas en comunidad y tienes al director o a los actores ahí para preguntarles cualquier cosa, esas dudas que te quedan después de que ves una película. O leer un libro que recomendamos cada mes y el autor está ahí contigo para responderte cualquier duda que exista respecto a su libro. ¿Cómo te suena? Pues eso ya es una realidad. Mejor que ayer ya no es solo un podcast. Ahora también es una plataforma con la oportunidad de participar en conversaciones que pueden cambiar tu manera de pensar, donde compartimos herramientas para que lleves la inspiración a la acción, donde te damos elementos para construir esa versión de ti y te acompañamos a que empieces a crear esa vida que quieres tener. No dejes para mañana ese cambio que quieres empezar a ver hoy. Aquí en el link, dale clic y empieza a construir desde hoy tu mejor versión. ¿Estás listo? Ahí te espero. Mi bro, qué honor tenerte aquí. Hasta que se nos hizo. Llevamos un rato tratando de coincidir agendas, Sí, ¿no? sí, sí. Van varios libros que leo tuyo. Lo voy a decir, vamos a ver la primicia. Vas a editar mi primer libro. Exacto. No voy a ahondar, pero creo que es necesario que sí lo mencione porque yo acabo de leer tu libro, El Espíritu Guerrero, después de que te entregué mi primer draft. Y no sé si te diste cuenta o no sé si ya lo leíste, pero hay muchas cosas y muchos temas parecidos. Sí, sí. Quiero hacer contigo un experimento, una manera nueva de llevar esta conversación. Para mí no es una entrevista, para mí es una conversación. Súper. Y más cuando son amigos es más fácil. Súper. Es muy raro, hemos tenido muy pocos autores. Como lo hicimos en la comunidad, en el book club, ¿no? Los miembros de la comunidad te preguntaron sobre ciertas líneas que tú escribiste, el por qué las escribiste y que les dieras un poco de referencia. Sí. Vamos a hacerlo aquí. Perfecto. No es book club porque los que están consumiendo este episodio no te pueden preguntar, como la comunidad, pero yo sé que muchas preguntas que te voy a hacer, si leen su libro, que aquí está, los vamos a poner en la descripción para que lo pidan, van a hacer sentido. Súper. Y yo me acuerdo, la primera línea que leí, que conectó conmigo, estaba en la sala de mi casa, después de orar. Y ahorita te la voy a leer. Y lo primero que pasó por mi mente es, ¿qué estaba viviendo mi bro, o sea, tú, en ese momento para llegar a esta conclusión? Fue la primera línea que me pegó. Hay muchas. Y como te digo, en el libro que vamos a sacar eventualmente, los temas que tú tocas como resiliencia, de tú decides si eres víctima o eres el protagonista, héroe de tu historia, el propósito del por qué y por quién luchas es lo que te va a dar la fuerza y sobre todo levantarte las veces que sea necesario. Yo hablo de eso. Correcto. Con más que siento que tú lo dices de una manera muchísimo más bonita. Es la verdad, tú eres escritor, yo no. Yo nada más plasmé mi caminar, mi transitar sobre esta vida. Entonces, te voy a hacer preguntas que a mí, en lo personal, resonaron y me gustaría que me contaras el contexto. Seguro, ¿De claro. dónde que sí. salió? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas viviendo? O si vienen la raíz del pasado, ¿qué te sucedió para llegar a esta conclusión? Perfecto. ¿Te parece? Súper, súper. Esta, que es la que te digo que estaba en la sala de mi casa,
que es la primera, que yo lo he posteado muchas veces. No importa cuántas veces caigamos, lo que realmente cuenta es cuántas veces somos capaces de levantarnos una y otra vez y caminar hacia adelante. Wow, sí. Es una de esas frases donde creo que todas las personas han vivido caídas, todos hemos tenido caídas. Dolor, todos hemos tenido dolor. Pero cuando yo escribo mis libros, y un poco quiero que tengas este contexto, cuando escribo mis libros, estoy pensando no solo en mí y en lo que yo viví, estoy pensando en mis hijos y lo que quiero dejarles. Cuando yo abro estas líneas, yo ya me caí, me levanté. Tengo esta mentalidad de que ninguna caída es final mientras te puedas levantar. Pero, ¿por qué lo escribí? Porque este libro, como todo lo demás, es mi legado para mis hijos. Y yo quiero que ellos sepan que en la vida se van a caer, va a haber tropiezos, que no es final, pero que si te puedes volver a levantar, no hay nada que te pueda parar. Y yo quería que ellos tengan eso, que eso vaya al corazón. Estos conceptos para mí no son conceptos que quiero dejar en la mente. Estos son conceptos que quiero dejar en el corazón. Pues va muy bien, porque todas las líneas que yo te voy a mostrar ahorita, te voy a preguntar, pues son conclusiones que yo he sacado también, ¿no? Y ahora que lo dices con lo de tus hijos, yo leí tu primer libro, no sé si era tu primero, pero fue el primero que yo leí, La historia dentro de mí. Sí. Hablas de esto. De hecho, creo que tenías un hijo nada más en ese entonces, sí, ¿no? Sí. Bro, tu dedicatoria es lo más hermoso que he leído. ¿A Lucas? Lucas. Tu primer hijo. Mi primer hijo. Lean si no van a leer el libro, lean la dedicatoria, es de las dedicatorias más hermosas. Porque cuando yo lo leí, mi mujer ya estaba embarazada. Y a mí me hizo pensar mucho en todo esto que estamos haciendo. La vida pega diferente cuando tienes por quién luchar. Hay personas que vienen a nuestra vida que cambian nuestra vida. No para mal, sino para bien. Y nos dan propósito, y dan propósito a nuestra existencia. Y cuando eso sucede, todo cambia. Cuando llega un hijo, tú lo sabes, nos podemos convertir en personas que son mejores que ayer. Es como la gasolina, es el combustible que nos enciende. Y por eso escribo. Ellos son, de hecho, una de las dedicatorias, no sé si es en esa o en el libro que se llama Piensa en Estrategia, siempre digo, ustedes, mis hijos, son el combustible que enciende mi alma. Son el combustible que enciende mi vida. Así que eso es parte de por qué para mí están sentido los libros. Ahorita estoy cayendo en cuenta, bro. Yo ya había leído la historia dentro de mí porque me la regalaste cuando te conocí, que nos conocimos en una conferencia de Erwin McManus. Correcto. Me regalaste tu libro. Sí. Y lo leí. Sí. O no leí la dedicatoria, o estaba soltero, o sea, no pasaba por mi mente ser papá, pero no me pegó tanto como la segunda vez. Y te voy a decir dónde lo leí la segunda vez. Hiciste un podcast con Tessy sí. y me lo mandó. Fue cuando empecé a hablar contigo para lo del libro. Hey, bro, quiero contar esta idea. Y Tessy me mandó el podcast, que yo no lo había escuchado, y volví a leer el libro. De hecho, como siempre lo subrayo, me fui la primera vez a lo que había subrayado para acordarme de qué era el libro y leí la dedicatoria. Y te lo digo honestamente y te lo digo a los ojos. Yo estaba ya en este proceso de construir mejor que ayer y dejar un legado con los talentos que tengo. Correcto. Yo ya sabía que iba a ser papá. Mi mujer estaba embarazada después de un proceso largo de que quedara embarazada. Y esa dedicatoria, pues justamente fue lo que me hizo caer en cuenta de qué voy a hacer de aquí en adelante con todo lo que tengo y con todo lo que no tengo, pero sobre todo con los talentos y las capacidades. Y te lo quiero decir de frente, gran parte de este podcast y de esta comunidad de Mejor que Ayer es lo que dijiste en esa entrevista, porque tú lo mencionaste con Tessy. Wow. Y después me fui a leer, tú mencionas en la dedicatoria, el prólogo, lo mencionas en la entrevista, después, pues yo tengo el libro de Javi, déjame leerlo otra vez. Y me fui, no a leer el libro, a ver la dedicatoria. Y es de las dedicatorias más hermosas que he visto. Gracias. Y algo hiciste, a lo mejor sin querer, porque era para tu hijo, pero a mí me motivaste. Y hoy somos una empresa y una comunidad de muchas personas. Wow. Y surgió gran parte. Obviamente ya tenía yo esta inquietud de hacer algo distinto y no nada más de entretener, sino sembrar valor con todo lo que hacemos. Pero tú me impulsaste mucho a pensar en legado. En qué voy a dejar cuando no esté. ¿Películas nada más? ¿O un mensaje de vida? Una forma de vivir. Es una gran reflexión la que estás diciendo, pero esto nos lleva a que todas las personas que nos ven y que nos escuchan entiendan esto,
que toda historia importa porque toda persona importa. Lo que haces como persona puede cambiar la historia. Tu historia puede cambiar la historia. Y incluso cuando hablas de tus hijos y muestras el rol de padre que quieres ser, puedes estar inspirando a otros a seguir. Por eso hay muchas personas que a veces creen que ellos no tienen influencia porque no tengo tantos seguidores o porque en mi vida no tengo tantos amigos o nadie me está viendo. Todos creemos eso. Muchas personas creen que su vida no importa, no representa nada. Sin embargo, la forma en la que vives, las personas con las que te rodeas, el ejemplo que quieres dar a tus hijos, puede estar encendiendo la llama en la vida de alguien más. Y eso es algo hermoso. Porque imagínate esto, que al tú ser un mejor padre, podrías estar inspirando a otros padres y habrá niños en el futuro que habrán tenido una gran niñez porque tú inspiraste a su padre y nunca lo sabremos. Esa es la belleza de lo que hacemos. Y no me quiero ir al otro libro porque te voy a invitar para que hablemos ahora del otro libro, pero no mencionas también que muchas veces no necesitas escribir un libro. Tu vida es la mejor historia. Correcto. Tu vida es el mejor pincel, es la mejor pluma para escribir. Correcto. ¿Qué historia estás escribiendo? Y todos los días tienes la oportunidad de escribir una página más. Y eso mencionas en el otro libro. Pero no sean aborazados, eso es de otro libro. Ahorita estamos con El Espíritu Guerrero. Así es. Te voy a hacer otra frase que me pegó. Ajá. Que ya lo mencionaste un poco, que tiene que ver en el por qué y para qué estás luchando, ¿no? ¿Por qué quieres luchar? Una vez que lo comprendemos, nada ni nadie puede detenernos. Yo no sé, mi bro, nos vemos poco, pero cuando nos volvemos a encontrar estamos muy conectados, sobre todo en las etapas que estamos viviendo en la vida. Sí. Acabamos de regresar, el equipo y yo, y fuimos a dar una plática, fuimos a compartir a una conferencia, y de eso se trató, justo de esta frase. Hey, está muy bien que quieras conquistar el mundo, que quieras tener éxito, yo no estoy en contra de eso, pero antes de que empieces a caminar y a subir esa montaña, que tú pienses que cuando llegues entonces te vas a sentir exitoso, antes de que des el primer paso, es ¿qué quieres? Claridad, el por qué lo quieres. Porque el por qué, como tú lo estás diciendo aquí, es lo que no te va a detener. Correcto. Y sobre todo cuando te caigas, es lo que te va a levantar. Correcto. Yo tengo muy claro el por qué hago las cosas. Yo quiero que me contestes, en base a esta línea, tus preguntas. 2 preguntas. La primera, ¿de dónde salió inspirarte para esa línea? Que para mí fue así, so true. Y la segunda, que creo que es la respuesta, ¿cuál es tu por qué en esta vida? Es como el núcleo central del libro, de por qué escribí. Y cuando estaba escribiendo este libro, El Espíritu Guerrero, mi esposa estaba embarazada con mi segundo hijo que se llama Bruno. Y he estado pensando mucho al respecto de esto, de por qué vivir, porque cuando una persona entiende por qué y por quién vive, entiende por qué nunca se debe rendir. El problema es que pasamos la vida en automático y nunca evaluamos por qué estamos viviendo. ¿Por qué quieres lo que quieres? Quiero llegar allá, quiero comprarme esto, quiero tener éxito, pero ¿para qué lo quieres? Y hay un escritor de liderazgo que me encanta, se llama Simon Sinek. Él tiene un libro que se llama Empieza con el por qué. Y es fantástico para las empresas contagiar a la cultura de por qué hacen lo que hacen. Eso hace que las personas se contagien y quieran consumir tu marca. Pero una cosa muy importante para mí es que en mi vida personal yo no quiero vivir por el por qué. Yo quiero vivir por el por quién. ¿Por quién estoy viviendo? ¿Por quién lo voy a dar todo? Si no logro que esto salga adelante, ¿quién se afecta? ¿Por quién nunca me puedo rendir? Porque cuando entiendes el por quién, entiendes que aún en medio del temor, te levantas a luchar por amor. ¿Cuántas cosas puedes hacer por amor que no harías normalmente? De hecho, estaba hablando con un amigo hace un par de semanas y él me contaba esta historia donde él decía que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Y él decía, imagínate que estaba caminando por Atlanta con mi esposa y de repente había una huelga. Y había un tipo gigantesco con un cartel, no me acuerdo lo que decía el cartel, pero mi esposa se paró y empezó a discutir con él. El tipo era un gigante, medía 2 metros, parecía que hacía gimnasio todos los días de la semana. Y mi esposa empezó a discutir con él. Y de repente, cuando se agitó la conversación, yo salté enfrente a mi esposa. Cosas que en la vida no harías jamás.
O sea, tú no estás pensando en poner tu vida en riesgo porque sí, pero cuando alguien que amas está en riesgo, lo vas a dar todo. Y ese es el por qué escribí esto. Por eso escribí esas líneas, porque es fácil vivir la vida en automático. Es fácil levantarte todos los días, ir al trabajo, regresar a tu casa, salir con tus amigos. Eso es fácil. Pero no es fácil aprender por qué estás luchando o por quién estás luchando. Y para mí eso es claro. En el espíritu guerrero solo se levanta cuando entiendes el por quién. No es el por qué. El por qué me ayuda. El por quién me enciende. Y de eso se trata el espíritu guerrero. Por eso escribí esas líneas. Porque no quiero olvidarme nunca por quién estoy luchando. Es tan fácil en la rutina diaria olvidarte por qué vives. Llegar a tu casa en la tarde y estar deprimido, estar cansado, estar agotado, empezar el siguiente día sin saber si tu vida tiene propósito o no tiene propósito. Es tan difícil eso. Pero cuando descubres por quién vivir, ya no vuelves a tener ese problema. De hecho, una de las cosas que me llevó a esta conclusión es que en el libro escribí estas palabras. Propósito no es lo que haces, propósito es a quien amas. Y te voy a decir un poco por qué llegué a esto. Porque si creemos que propósito es lo que haces y un día dejas de hacer eso, ¿se acabó tu propósito? Si propósito es lo que hago en mi trabajo, si propósito es lo que hago llevando un mensaje y un día por cualquier razón no lo puedo hacer, ¿quiere decir que se acabó mi propósito? No se acabó mi propósito. Pero cuando el propósito es a quien amas, el amor nunca se acaba. El amor siempre continúa. El amor puede llegar más lejos que cualquier otra fuerza. Así que para mí propósito no es lo que haces, propósito es a quien amas. El problema es que muchas veces no nos tomamos el tiempo de empezar a entender por quién lo estás haciendo. Y no sé si te has dado cuenta, pero hay veces que hay mentiras que están en nuestra cabeza y si una mentira se repite demasiadas veces, de repente empiezas a creer que es verdad. Se vuelve una verdad. Pero lo mismo pasa con la verdad. Si te empiezas a repetir una verdad todos los días, la empiezas a creer. Así que lo que yo hice y lo tomé como decisión y está en el libro, una de las cosas que hice es un ejercicio de poner por quién estoy luchando todos los días. Y cuando me despierto ese día, voy a mi lista y me recuerdo. Estoy luchando por Isabela, Lucas, Bruno. Ellos son mi fuerza. Cuando llego a la tarde, cansado, antes de acostarme, quiero volver a leer por quién estoy luchando, porque eso empieza a encender mi espíritu, enciende mi mente, me cambia el enfoque. Dejo de enfocarme en mí para enfocarme en ellos. Eso hace un espíritu guerrero. A mí lo que me pasó cuando leí estas líneas, o sea, no nada más esta, porque hablas todo el capítulo de encuentra un por qué. Y ahora que te lo pregunto, para ti fue un por quién. Justo hice ese link, porque muchas veces el por qué lo puedes poner attach a un por quién, pero ese es tu por qué, ese es tu why. Pero le pones attach a alguien que, pues, muchas veces son las personas más importantes, las que más amas en tu vida. Correcto. Y es el por qué lo estás haciendo. Correcto. Sin embargo, en lo único que yo no lo sentí, aquí hasta que ahorita me lo estás mencionando, yo no sentí que decías en el libro que el propósito es lo que haces. Porque yo siempre he entendido, y lo hemos platicado, tú hablas mucho de propósito, que el propósito es el por qué lo haces. El por qué lo estoy haciendo. Y cuando leí tu libro, El Espíritu Guerrero, fue, lo que hizo Javi, su por qué lo tiene a un quién. Y obviamente la lectura sirve para que uno lo traslade a su propia historia. Correcto. ¿No? Y es, aunque yo tengo muy claro el por qué hago lo que hago, y va muy attach al por quién. Fue un reafirmar, nada más. El por qué, por quién sigue estando, sí, siguen estando. Cobró más fuerza, creo, nada más. Cuando le haces el backup al por qué y le pones el attach al por quién, que es de lo que tú hablas acá, que es lo que te digo que hicimos en la conferencia, es, si no tienes claro el por qué lo estás haciendo, que en este caso el por quién, te vas a rendir. Correcto. Porque si tus sueños son grandes, si tus metas son grandes, ¿qué crees? La adversidad y los chingadazos que te vas a meter están a ese tamaño de sueño y de meta. No esperes que quieres una meta, un sueño así aquí y tus obstáculos van a estar a un nivel muchísimo más abajo. Así es. ¿No? Entonces prepárate. Así es. Pero va a llegar un momento que vas a querer tirar la toalla. ¿Qué es lo que te va a hacer
regresar y volver a encender ese espíritu guerrero, el por qué lo estás haciendo. Correcto. Y que muchas personas, esto lo quiero poner aquí en la mesa, tal vez les cueste más trabajo descubrir, porque no es algo que encuentras, ya está, nomás es que te eches un clavo y descubras el por qué. Pero me parece un ejercicio súper interesante, bro, lo que estás diciendo, empezar por el por quién, ¿sabes? Sí, sabes que si yo te hago esta pregunta, tú eres padre, eh, ¿hay algo que no harías por tu hijo? ¿Hay algo que no haría? Haría todo por él. Ahí voy. Es decir, que aunque la adversidad te venga a visitar, aunque el dolor esté en tu vida, si la vida de tu hijo depende de eso, te vas a olvidar de tu temor, te vas a olvidar de tu dolor y vas a ir a ayudarle a él. Ahí es donde viene todo esto. Es cuando tienes un por quién claro en tu mente y en tu corazón, ninguna adversidad te va a poder detener. Me pasó el día de ayer. Ayer estuve en muchas reuniones. Cuando llegué al hotel estaba tan cansado que en mi mente yo llegaba y me iba a acostar. Mi esposa había estado todo el día con el bebé y cuando llegué vi su sonrisa, la sonrisa del bebé, y no pude dejar de jugar con él. Y jugamos y salimos y caminamos, aunque 10 minutos atrás en mi mente estaba agotado, no tenía más fuerza. El momento que vi su sonrisa, todo cobró vida dentro de mí. Así que por eso para mí es tan importante que las personas tengan su por quién. Que lo mencionas en la siguiente frase, que hablas del futuro, atacha a las personas. ¿Por quién haces todo? ¿No? De eso se trata la vida, de construir un futuro para las personas que amamos mientras luchamos con todas las fuerzas para protegerlas. ¿De qué te sirve construir y chingarle tanto si es para ti nomás? Te vas a ir. Correcto. Y más allá de eso, cuando es algo para ti y llegas a lograrlo, es vacío. Los momentos más hermosos de la vida nunca es el momento de tu logro, siempre es las personas que están compartiendo contigo ese logro. Porque incluso cuando vas a lugares, yo vengo a México y me encanta México y los lugares son hermosos, pero las personas son las que los hacen inolvidables. Y simplemente es tomar esta perspectiva en la vida de por quién estoy viviendo. Si mi vida es solo para mí, mi vida es demasiado pequeña. Tú sabes perfectamente la crisis existencial que me dio porque ahí te conocí, ¿no? Y conectamos muy, muy cabrón. Y de hecho por eso me diste el libro, yo creo. Bueno, encuentra tu propósito, dale, fue de los primeros que empezó a hablar de propósito, es la verdad. Por eso lo estimo tanto. Pero uno de los ejercicios que hice ya en terapia es justo lo que estás diciendo. O sea, imagínate tu momento en la cumbre del éxito, lo que sea para ti el éxito. Cada quien tiene su concepto del éxito y lo buscará y lo construirá como quiera, ¿no? Y el ejercicio era, ahora imagínate ese momento solo. ¿A qué te sabe? ¿Con quién lo vas a compartir? Porque en el proceso te quedaste solo por estar tan empersinado en llegar que se te olvidó con quién ibas, se te olvidó que en el proceso las relaciones hay que cultivarlas al igual que tu deseo de llegar a la cima. Correcto. Llegaste solo. Y luego me hicieron hacer el ejercicio contrario. Ahora imagínate el momento más doloroso. Imagínatelo solo. Imagínate ese momento bien doloroso con una persona que amas, acompañado. ¡Pum! La vida se disfruta mejor acompañado. Correcto. Tal cual. Correcto. De hecho, fíjate que muchas personas están en la búsqueda de la cima, lo que tú acabas de decir. Y lo más importante es simplemente darnos cuenta que tengamos mucho cuidado, que por llegar a la cima nos olvidamos quién venía a nuestro lado. Porque a veces se te olvida. Tengo que sacar este proyecto, tengo que hacer esto, pero se te está olvidando que para llegar a la cima es siempre mejor llegar acompañado. De hecho, una de las frases que tengo en mi segundo libro era esto. Hay este refrán que dice, si quieres llegar lejos, ve solo. Ve acompañado. Si quieres llegar rápido, ve solo. En verdad es al revés. Si quieres llegar rápido, ve solo. Ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sin embargo, yo creo que si quieres llegar rápido,
ve acompañado. Y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Siempre tienes que llegar acompañado. Claro, yo me la sabía. Y hacía el clic al revés. Rápido vas más. O sea, rápido. O sea, vas solo, llegas más rápido. Pero los que tienen visión a largo plazo, que es lo que realmente dura, y para mí es lo que vale la pena invertirle a lo que es a largo plazo, no el placer momentáneo, sino lo que va más allá, al futuro, pues hay que irlo construyendo y es acompañado. Correcto. Pero incluso también, y esta es creo que tengo una edad donde puedo estar en contra de algunos refranes populares, y es esto: si yo quiero llegar lejos, tengo que ir acompañado. Es más, si tú quisieras que este podcast funcione más rápido, necesitas todo este equipo. No podías haberlo hecho solo. Necesitabas personas para llegar rápido y necesitas personas para llegar lejos. Es más, a ningún lugar se llega solo. Justo lo que estoy... Pues hay que cambiar el refrán, bro, porque quieres llegar rápido, ve acompañado. Quieres llegar lejos, ve más acompañado. O sea, ni rápido ni lejos, pues solo. Exacto. Esa es la verdad. Exacto. Para pasar a la siguiente pregunta, o la siguiente frase, que va muy de la línea en esto que estamos diciendo de ten claro el por qué y el por quién lo estás haciendo. Sobre todo los que somos, pues, ambiciosos, ¿no? Y estos entrepreneurs que no nos cansamos, que estamos siempre y que no nos rendimos. Es una línea bien delgada que lo estás mencionando. En el proceso que estás construyendo, si tienes claro el por qué y el por quién, pues no te vas a rendir. Pero en este construir, uno también tiene que hacer unas pausas. Por supuesto. Y reacomodar, ¿no? Y yo creo que esas pausas, que es lo que mencionas aquí, son lo que al final te hacen no rendirte. Hay que descansar. Por supuesto. Pero no te rindas. Pero yo creo que lo que te hace no rendirte es justamente hacer esa pausa y descansar con las personas que son tu porqué. Correcto. Y hacer, yo no soy judío, pero el Shabbat me parece una práctica increíble. Sí. O sea que, y en donde vivo hay mucho judío. Y tú les hablas el fin de semana y un día están desconectados por completo. No los encuentras hasta el domingo, hasta el lunes. Están con la familia. Exacto. Y si suben fotos y eso, las suben el lunes, pero no contestan el teléfono, no contestan mail. Y es el momento de Dios y familia. Que deberíamos de... Pues de hecho la Biblia lo dice, pero no lo practicamos, bro. Pero mira, esta frase que tiene que ver con esto, para que me des el contexto de dónde te surgió del corazón o de la mente. El estar cansado de luchar no es una excusa válida para rendirse. Cuando estés cansado, aprende a descansar, no a rendirte. Correcto. Un poco lo que tocas de decir. Estamos ahí en la lucha, nos ponemos siempre a la batalla y en los momentos más vulnerables vienen todas estas voces a la cabeza. En los momentos cuando estás más cansado vienen todas estas voces de quizás esto no va a funcionar, quizás todo va a salir mal. Y estas voces nos tratan de convencer que nos rindamos. Pero si tú sabes tú por quién y logras entender que en los momentos más agotadores de tu vida, a todos nos da ganas de renunciar. De hecho, a mí me ha pasado algo que es tan extraño. Estaba haciendo una gira de medios en Puerto Rico, un día lleno de entrevistas, unas entrevistas increíbles con unos personajes fantásticos. Era como, wow, es como, nunca pensé que como escritor me podría pasar este tipo de cosas. Era como la cima del éxito, de cierta manera, para mí. Y llegué a la habitación del hotel y me sentía solo. Sentía que lo que estaba haciendo no servía para nada. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Pero eso simplemente era una voz en mi cabeza de mi alma cansada que me hace tirar la toalla. Por eso es que quería que las personas sepan que cuando estés cansado, no escuches esa voz. Cuando estés cansado, aprende a descansar, no a rendirte. Porque el remordimiento es uno de los dolores más grandes de la vida. Y muchas veces empezamos a decir, ¿por qué no seguí adelante? Han pasado 5 años desde aquel proyecto y ¿qué hubiera sucedido si hubiera seguido adelante? El remordimiento es un dolor tan grande, es un dolor tan difícil de sacar del corazón, que yo quería que las personas tengan esperanza, que no tengan que vivir con remordimientos. Así que si aprendes a descansar, puedes renovar tu energía. Me ha pasado tantas veces donde creo que lo que escribí no va a ayudar a nadie, lo que escribí que no sirve para nada, y me voy a dormir pensando en esto, en no quiero hacer esto más.
Y el día siguiente me levanto y digo, ¿por qué estaba pensando eso? Mm. No me lleva a ningún lado. Así que es simplemente estar cansado, te baja las defensas. Hay varios procesos químicos que suceden dentro del cerebro cuando estás cansado y te trae este tipo de pensamientos. No es solo el cansancio, es un proceso químico del agotamiento. Ujú, Así que aprendamos a descansar, ujú, no a rendirnos. Es la ujú. única manera de vivir una vida sin remordimientos. Mm. Que va de lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando uno descansa y hace una pausa, como el ejemplo que dijimos del Sabbat, es para que se, no se te olvide qué es lo que realmente importa en la vida. Correcto. No quiere decir que el trabajo, el éxito y todo lo que estás haciendo no tenga importancia, sí, pero hay que hacer una pausa de repente y esa pausa, ese silencio, dedicárselo a las personas por las que estás empezando a hacer todo esto, Correcto. que es tu por qué en Correcto. nuestro caso. Y también creo que es bien importante, bro, a mí me pasa, cada semana quiero ya no puedo más a la chingada, ya no quiero, que es bien importante lo que ya hablamos de las personas que te rodeas, Sí, que empieces de tu casa, sí, ¿no? O sea, sí. ¿quién es tu mejor socio? En nuestro caso, nuestras esposas. Correcto. El mejor socio o el peor socio es tu esposa o tu esposo. Correcto. Empieza ahí. Correcto. ¿Y cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Y no sé si te ha pasado. Y llegas a casa y, hey, acuérdate el porqué. Y ta. Va, pero mañana, hoy descansemos. Hoy Exacto. descansemos. Y es bien importante también rodearte de las personas con las que estás, cuando estás construyendo pues un proyecto, un sueño, pues que también ese peso y esas responsabilidades puedan descansar de repente en parte de tu team, ¿no? Correcto. Decir, hoy no puedo. Y alguien de tu team va a haber un día que no va a poder. Exacto. Y que lo hemos platicado mucho, que está en el libro, en el que vamos a sacar. Exacto. Qué importante es tener conciencia de las personas con las que te estás rodeando. Sí. Ese círculo te va a detener, te va a jalar o te va a impulsar. Correcto. Así es. Una de las cosas más lindas de la vida es llegar a tu casa cansado, a veces preocupado, surgió un problema que no esperabas y que simplemente tu esposa te diga, no te preocupes, vamos a salir adelante. No ha cambiado nada, sigue el mismo problema, pero dentro de ti ya cambió todo. Mm. Esa sonrisa nomás, ¿no? A veces ni dicen nada. Ah, Que te conocen tan bien que nomás te dan un abrazo, ya está. te agarran la mano, un beso. ¿Quieres un té? ¡Pum! Ya está. La vida es bella, es cabrona, pero es bella. Sí, Ah, respecto a las voces, que aquí me gustaría, ahorita voy a leer la frase, pero me gustaría que me dieras herramientas claras para quien nos está viendo de cómo poder controlar esas voces. La voz de tu cabeza se convierte en la voz en tu boca, y la voz en tu boca se convierte en la voz en la cabeza de otros. Y más adelante, lo que dices es, y que yo lo he mencionado muchas veces acá, y otros invitados también, uno es lo que piensa. correcto. Lo que piensas es lo que acaba creando tu realidad. Lo que crees, lo creas. Y lo hemos escuchado con diferentes autores, pero cuando uno lo entiende, es, men, aquí está todo. Sí, Controla lo que estás pensando. Que de esto hablas en este capítulo. sí, Y cuando lo leí dije, un autor más que entiende que la realidad lo crea uno con lo que cree. correcto. Y ponte a analizar y haz una autopsia si tus pensamientos van alineados con la vida que quieres tener. Correcto. Van alineados con la persona en la que te quieres convertir. Porque si no, te tengo una gran noticia. Los puedes cambiar. Los Exacto. puedes cambiar. Y yo creo, por eso les pregunto a los que ya lo entendieron, el cómo lo hacen. Perfecto. Si estás viendo esto es porque sabes que dentro de ti hay más, porque quieres construir una mejor versión de ti, ¿cierto? No dejes para mañana ese cambio que quieres empezar a ver hoy. Aquí en el link, dale clic y empieza a construir desde hoy tu mejor versión. Mejor que ayer no es solo un podcast, ahora también es una plataforma con la oportunidad de participar en conversaciones que pueden cambiar tu manera de pensar. Ahora imagínate que después de escuchar una conversación como las que tenemos aquí en este podcast, hay algo que te movió, que resonó contigo y puedes preguntarle directamente al invitado o a mí lo que quieras. Cualquier duda, cualquier consejo, donde compartimos herramientas para que lleves la inspiración a la acción.
donde te damos elementos para construir esa versión de ti y te acompañamos a que empieces a crear esa vida que quieres tener. ¿Estás listo? Ahí te espero. Y quiero ver si nuestras técnicas coinciden. ¿Cómo cambias esas voces, bro? Está bien. Esto viene en un capítulo del libro que se llama La narrativa interior. Y cómo la narrativa interior te puede ir desgastando. No te imaginas la cantidad de personas que conozco en el mundo, compañías y líderes de empresas grandes que me invitan a compartir con ellos. Y casi siempre tienen este miedo, tienen el miedo del síndrome del impostor. Sienten que en algún momento alguien se va a dar cuenta que no son tan buenos. Piensan que en algún momento alguien se va a dar cuenta que no sabes tanto, que no eres tan bueno, que en algún momento todos van a descubrir que tú no te mereces ese papel, que no deberías estar ahí. Y estas voces vienen a nuestra mente constantemente. Es interesante que esto me pasó, llegué un día en la noche a Bogotá, era como las 12 de la noche, me acosté a dormir y de repente tuve una de esas noches donde la preocupación te viene a visitar, el peso del día cae encima y de repente sientes que no hay salida, que estás metido en un hoyo. Nada cambió con respecto al día y en el día no me sentía así. Me sentía así en la noche. Y ese día pensé que quería escribir un libro que se llame Los sonidos de la noche, porque en la noche hay voces que se intensifican, hay voces que te susurran, no hay salida. Y empecé a investigar un poco por qué pasa esto. Y encontré que una de las cosas que tenemos los seres humanos es un sesgo de negatividad, que esto viene de la psicología evolutiva. El sesgo de negatividad simplemente es este pensamiento de que lo malo va a suceder. Por ejemplo, si tu esposa te dice, tenemos que hablar, ¿es positivo o es negativo? Algo hice mal. Aunque no sabemos. Sí. Podría ser positivo. Pero sí, te vas a lo negativo. Y el sesgo de negatividad simplemente viene de este espacio donde en la antigüedad, si una persona veía un movimiento en la selva, le convenía creer que era un león. Porque está arraigado a nuestra supervivencia, a nuestro sentido de supervivencia. Entonces es mejor estar alerta y creer que es negativo para poder sobrevivir. El problema es que ya no vivimos en ese tipo de mundo ya. De peligro. Ya no estamos ahí, ya no vivimos esos peligros. Pero el sesgo de negatividad sigue dentro de nosotros. Me ha pasado tantas veces donde tienes que irte al doctor y te dicen, mira, vamos a analizar porque posiblemente podría pasar esto. No parece que fuera el caso, pero tenemos que remover todas las dudas. Te vas a tu casa, al día siguiente te van a dar los exámenes. Tu pensamiento constante es que te van a decir que tienes lo peor. Es este sesgo de negatividad, viene, nos invade, nos hace creer que no somos suficientes. En mi equipo, ¿cuántas veces conversando con todo mi equipo, en reuniones de equipo, todos dicen, no, este síndrome del impostor me pega fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que estas voces nos invadan? Y a veces tiene que ver porque esta voz que tenemos en la cabeza viene con nuestro propio tono de voz. Es decir, es como si fueras tú mismo. Pero en verdad tenemos que empezar a analizar si es que lo que nos decimos son hechos o no, si es que es realidad o no. Cuando dices, no sirvo para nada, no, quizás mañana, como te decía, la gente se va a enterar que no sé escribir, que no me fue a una escuela de escritores, que no soy un editor, que yo me gradué de Derecho y simplemente terminé en libros. Y a veces son inseguridades que te vienen a visitar. Y creo que todos tenemos inseguridades. Y estas voces fortalecen las inseguridades. Pero si logramos, para poder lograr encender tu espíritu guerrero, necesitas aprender cómo se lucha contra ellas. Y una de las cosas que encontré que me pareció fantástica, alguna vez has estado en el gimnasio haciendo un ejercicio y estás con un entrenador y de repente ya no puedes más. Estás cansado. Y tu entrenador te dice, una más. ¿Puedes o no puedes? Sí. Es decir, que siempre podías. Pero tu mente, tu voz te empezó a hacer creer que no ibas a poder. Entonces, así funciona la narrativa interior. Y no la podemos controlar. Esta es la otra cuestión. Tú no puedes controlar qué pensamientos llegan. Lo único que puedes hacer es controlar qué pensamientos se quedan. De hecho, contaba esta historia el otro día que hablaba del libro. Yo estaba en Miami, mi esposa estaba en Ecuador. Y me levanté y le mandé un mensaje, amor, buenos días, ¿cómo estás? A la hora no me había respondido. A las 2 horas no me había respondido. Quisiera decir que ya no me pasan estas cosas, pero sí me pasan. Y como a las 3 horas me viene un pensamiento, quizás
no te ama tanto como tú crees. Imagínate dónde se fue mi mente. Mm. Y empezó esta voz a decirme, quizás tu esposa no te ama tanto como tú crees. Pasaron 5 minutos, 10 minutos de que estaba teniendo estos pensamientos, me llega un mensaje y me dice, amor, discúlpame, estaba ocupada en reuniones toda la mañana. Pero mi mente ya se hizo un show, se hizo un escenario, ya me llevó a pensar que mi esposa no me ama tanto. Mm. Es decir, que estos pensamientos, yo no puedo controlar que eso llegó a mi mente. Muchos de los pensamientos que tienes no puedes controlar que llegan, pero sí puedes controlar si se quedan. Y ahí es donde viene la diferencia. Y ahí, en el libro, me voy de la narrativa interior a la narrativa exterior. La narrativa exterior, y hablando del ejercicio y la forma de luchar con estos pensamientos, la narrativa exterior es lo que nos hablamos, lo que nos decimos. Y cuando estaba en proceso de escribir este libro, me fue a una conferencia en Los Ángeles y uno de los oradores que estaba hablando contaba la historia de un doctor que se llama James Gill. Y James Gill es la única persona en el mundo que ha corrido 6 doble Ironmans. Eso quiere decir que hiciste un Ironman de triatlón y a las 24 horas hiciste otro. What the heck? Y le preguntaron, la última vez que lo hizo tenía 59 años. Y le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Y él dijo, bueno, es bastante fácil. En vez de escucharme a mí mismo, aprendí a hablarme a mí mismo. Mm. Y este es un gran ejercicio, porque mientras tú te hablas, no puedes escucharte. Mientras viene el pensamiento de no te ama y tú dices, sí me ama, mi esposa me ama, mi esposa me ama, no te puedes escuchar. Así que la narrativa externa puede cambiar toda tu narrativa interna. Eso es lo que hacen los guerreros. De hecho, yo no conozco una persona que no esté en una batalla y que no sienta temor y que el miedo no te visite un segundo. Es más, me imagino, tú me podrás decir, cuando estás en un escenario y tienes que dar una conferencia o tienes que dar una charla, vienen los nervios, vienen las dudas. Síndrome del impostor a full. Síndrome del impostor. Pero tenemos que aprender a hablarnos. Sí puedo, sí me preparé. Yo sé este tema. Esta es mi historia. Y mientras tú te hablas, no te puedes escuchar. Puedes hacer el ejercicio cuantas veces quieras. Y no te puedes escuchar. Si te estás hablando, no te puedes escuchar. Y esto va muy conectado a lo que hablábamos al comienzo. Así como una mentira que te repites varias veces, la empiezas a creer como verdad, también una verdad que te repites varias veces, vas a empezar a creerla, vas a empezar a adoptarla, a abrazarla, a creer que sí es verdad. Así que lo que yo aprendí a hacer con mi vida es que cuando vienen estos pensamientos negativos, estos pensamientos intrusivos, empecé a hablarme a mí mismo. Vamos, Javier, tú puedes. Este no es el final. Tú puedes más. Parezco loco, quizás la persona que me ve desde el auto de al lado me va a ver así, hablando solito, pero estoy luchando. Y me encantaría decirte esto, Güero, me encantaría decirte que esa batalla se gana una sola vez, pero es una batalla de todos los días. De hecho, cuando hablaba de este libro y estaba hablando esta es una de las mayores enseñanzas que yo quiero que mis hijos tengan. Como te decía, cuando escribo, casi siempre las personas que están en mi mente son mis hijos. Este libro lo estoy escribiendo para ellos. Y una de las cosas que yo quería que ellos aprendan es que cuando vengan estos pensamientos negativos, cuando vengan estos pensamientos que te hacen creer que eres menos, que tienes síndrome del impostor, tengas una técnica de cómo luchar contra ellos, que ellos puedan luchar. Pero esta es la cuestión más importante de todos. Yo quería que ellos sepan que si bien dudaremos, también lucharemos. Porque esta batalla no se gana en un día. Es una batalla de todos los días. Tantas cosas en mi vida que he dicho, no, ya gané esa batalla, ya no voy a tener que pelear con terminar algo, con el miedo de lanzarme a hacer esto, con el miedo, ya he hecho tantas veces, he empezado de cero, que ¿por qué me va a dar miedo? Me da miedo. Así que la batalla por nuestros pensamientos no es una batalla que se gana en un día, es una batalla de todos los días. ¿Quién dijo eso de en lugar de escucharte, háblate? ¿Gordon? ¿John Gordon? Él cuando estaba hablando del Dr. James Gills. Fue él, ¿verdad? Pues creo que estaba yo contigo en esa conferencia. Es verdad. Yo quería que tú lo dijeras que lo dijiste la misma herramienta, pero diferente explicación. Que creo que comúnmente lo hemos escuchado que tenemos dos lobos, ¿no? Uno positivo y uno negativo. ¿Cuál gana? Al que le des más fuerza. Correcto. O sea, tú controlas realmente la narrativa. No controlas, como dices tú, los pensamientos que te están llegando, no los controlas. No. Pero sí controlas a cuál le das enfoque.
Exacto. Y esto que me lo está recordando, de que tú puedes hablarte, y es muy sencillo, si tienes un pensamiento negativo, eres un impostor, ponte un pensamiento positivo, Ujú. que sea más fuerte, louder, más fuerte que el pensamiento que te hace paralizarte por el miedo. Y háblatelo Y repítelo, en repítelo, voz alta, repítelo. porque lo de los lobos es una gran analogía. El problema es que si los dejas en la mente, prácticamente la lucha es igual, porque está en la mente. Entonces está tu lado que dice, sí puedo, y tu lado que dice, no, no puedes. Y están en la mente. Pero si sacas el lobo y lo hablas, se va a comer al lobo de tu mente. Es más, voy a regresar al ejemplo de las palabras de tu entrenador. Cuando tu entrenador te dijo una repetición más, fue su narrativa externa la que encendió y cambió tu narrativa interna, que es ya no puedo más. Mm, Uno de los ejemplos más claros que tengo de esto, yo debo haber tenido quizás unos 23 años, estaba pasando un momento muy difícil de mi vida, esos días donde solo quieres mirar hacia el piso, donde tienes la cabeza agachada. Entré a la cocina de mi casa y ahí estaba mi papá, y mi papá me miró y me dijo, hijo, levanta la cabeza. Esas palabras de mi padre cambiaron todo en mi vida. mm, No fue mi narrativa interior, fue la narrativa exterior de él, las mm, palabras que él me dijo, y cambiaron todo mi circuito interno. mm, Así que la narrativa externa, tanto lo que tú te dices como lo que escuchas, tiene la capacidad de controlar tu narrativa interna. Es más, ¿cuántas veces, güero, has estado en un momento muy difícil de tu vida y un amigo, un libro, un orador, alguien te dio una sola palabra o leíste unas solas palabras y cambió tu vida? mm. Que esa es otra de las herramientas. eh, no sé si estés de acuerdo, pero tiene que ver con esto. O sea, consume contenido, ya sea en libros, en podcasts. Yo leo mucho la Biblia y me reafirmo, hey, esta es la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios, no crees lo que dice tu vecino. Exacto. Y estar consumiendo ese contenido y repitiéndotelo de la narrativa externa, que yo no lo había Ujú. entendido así, pero hoy me queda más claro. Claro, o sea, tu propia voz puede ser una narrativa externa Claro, y puedes tú educar a que la propia voz o tu propia voz que se convierta en una narrativa externa en base a lo que estás consumiendo todo el tiempo y lo que te correcto. estás repitiendo y lo que te estás repitiendo. Y volvemos a lo mismo que hablamos hace rato. Fíjate de quién te rodeas. Si estás rodeado de un grupo de personas negativas, pues ¿qué vas a pensar? Si estás rodeado de personas que lo que creen que los sueños son imposibles y que son para unos cuantos y que los que son ricos y famosos y exitosos en el área que sea son privilegiados y nacieron con un don de Dios, pues vas a creer que tú no tienes ese don. Correcto. Es tan importante y la narrativa externa también la puedes controlar. ¿Cómo? ¿Qué lees? ¿Qué Correcto. escuchas? ¿Con quién te rodeas? Y es repetírtelo todos los días, porque si no, vives con esta narrativa interna que es esa voz. Exacto. Y que hoy, como lo estamos aquí confirmando, por naturaleza nuestra voz se va a lo negativo. Si tú no haces nada, tu voz se va a lo negativo. Así es. Si tú no te esfuerzas y tienes las herramientas necesarias para pensar de manera positiva, siempre vas a pensar en negativo. Vas a ver tu futuro catastrófico. Es lo natural, es inherente al ser humano. Como lo dice Javier, fuimos programados así para sobrevivir. Exacto. Pero si no te das cuenta, vas a creerte esa historia. Y esa historia va a crear tu realidad. De hecho, aquí lo mencionas como un prisma que me pareció hermosa esta frase, hermano. Y ahí te va. Lean este libro, de verdad. La historia que nos contamos sobre nosotros mismos es la realidad que vivimos. Sin embargo, la realidad es como un prisma. Varía dependiendo del ángulo y la luz bajo la cual se observa. Y me remontó muchísimo a Tony Robbins. La vida no es la vida. La vida es dependiendo con qué ángulo la mires. Estamos viviendo esta experiencia. Correcto. Tu vida le vas a ir la interpretación dependiendo en dónde te enfoques. Correcto. Y lo mismo cualquier persona que nos esté viendo. Correcto. Por eso conecté muchísimo. Que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Controla la narrativa externa y acaba modificando tu narrativa interna. Correcto. Y eso es lo que enciende a un guerrero. La narrativa interna y la narrativa externa. Cuando quieras rendirte, recuérdate por quién luchas. Mm. Y vas a ver la fuerza. Es como las películas. No sé si te acuerdas de las películas de acción de hace 1000 años, donde está el personaje principal
en la última pelea contra el enemigo más grande y está casi por perder y de repente empieza a aparecer en su mente y en sus sueños La epifanía. la epifanía, la esposa que está ahí o el papá que está ahí, Claro, y con eso sale y lo da todo. claro. Para mí es tan importante el espíritu guerrero y la narrativa interna y externa, porque si me puedo hablar, puedo vivir mi vida dándolo todo por las personas que amo. Mm. Ya dijimos una herramienta clarísima. Controla la narrativa externa, o sea, todo lo que consumes, ¿no? Y en lugar de Sí. escucharte, háblate. ¿Qué otra herramienta tú, en lo particular, usas o aplicas todos los días? Porque estoy de acuerdo, es de todos los días. Se te olvida y ya se nos fue la señora mente. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Cálmate. O algo salió mal este día. No, ya va a valer madre todo, absolutamente. Hoy no funcionó. Vete a descansar. Mañana regresas con todo. Exacto. ¿Qué otra herramienta usas tú, bro, para poder controlar esa narrativa y llenarnos de pensamientos y de futuros y de visiones positivas en lugar de negativas? Tú hablaste de algo muy interesante. Estábamos hablando acerca de cómo consumir libros y podcasts y todo esto y las personas que te rodean es tan importante. Una de las formas de luchar con esto es el crecimiento es una atmósfera. Tienes que crear la atmósfera que te permita crecer. Ser una persona mejor que ayer es una atmósfera donde tú vas facilitándote la posibilidad de crecer, vas creando la atmósfera en la cual vives. Los amigos que tú vives es parte de tu atmósfera. Los libros que lees, los podcasts que escuchas, es una atmósfera de crecimiento. ¿Qué tipo de atmósfera vas desarrollando en tu vida? Como tú decías, personas que creen en ti, que creen que los sueños son posibles, que creen que la vida puede suceder, que las cosas se pueden dar. Todo eso es construir una atmósfera. Es otra de las herramientas de ir construyendo una atmósfera. A veces no nos damos cuenta lo importante que son las amistades, lo importante que son las voces en tu vida. De hecho, una de las frases que compartí el otro día es que las personas más importantes de tu vida no son aquellas que aplauden tus éxitos, sino aquellas que te dan la mano en tus fracasos. Mm. Es parte de tener esta atmósfera de personas que te levantan. Pero entre controlar la narrativa externa, crear una atmósfera de crecimiento, otra de las herramientas que escribí en el libro es la escritura. Escribir. A mí eso me sirve un montón. Me sirve escribir porque si tú si en verdad quieres saber lo que piensas de un tema, escribe al respecto. Muchas veces en la mente tenemos ideas y creemos que yo de este tema creo estas cosas. Y cuando lo escribes otra cosa completamente diferente. Mm. Si tú quieres saber lo que en verdad crees de un tema, escribe de ese tema. Te vas a dar cuenta. Y también otra de las cosas hermosas de escribir es que empiezas a sacar el peso de la mente. Empiezas a sacar el peso de tu vida. Ahora queda en papel. Ya no tiene que estar sobre ti. Ahora ya está en el papel. Así que en el libro, después de hablar de la narrativa interna y de la narrativa externa, me voy un poco a la psicología de la determinación, que es otra herramienta. La determinación es otra herramienta. Y después me voy a escribir. Porque si bien las palabras le dan voz al pensamiento, la escritura le da vida a nuestra alma. Puedes sacar lo que está mal. Puedes escribir en el papel quién quieres ser. Así que escribir es otra de esas herramientas que te puede ayudar a llegar a cualquier lugar, que te puede ayudar a vencer cualquier cosa. Y escribir tu visión. ¿Dónde me veo? ¿Dónde quiero llegar? Voy a volver a este tema. No me canso de repetir esto porque para mí ha sido algo muy importante. Y es que vivimos la vida en piloto automático. Vivimos todos los días, me levanto, hago mi rutina diaria, llego a mi casa y me acuesto y de repente se va la vida. De repente se va la vida. Hoy tengo 45 años y no sé en qué momento se fue la vida. Y no importa si tienes 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años. La vida se fue. Pero mi tema es esto, que no solamente sea el tiempo quien deja huellas en ti, que seas tú quien deja huellas en el tiempo. Y eso solo puedes hacer cuando dejas de vivir en piloto automático. Y ahí es donde te sirve escribir, ahí es donde te sirve tener una visión, a dónde quieres llegar, por qué quieres llegar. Hay que tener un norte en la vida. Tú lo dices de esta forma, en lo que estamos planificando
publicar, Ujú. tú hablas de la Ya claridad, puedes decirlo. tú hablas de la claridad. Ujú. Y es importante. Estas son herramientas importantes porque quien no sabe a dónde quiere ir, cualquier camino le lleva allá. Mm, Pero cuando sabes a dónde quieres ir, hay un camino que te lleva allá. mm. Y vas. Mejor espérense al libro. Yo me iba a adelantar en ese capítulo. Mejor espérense. Y, bro, para ir cerrando, que ya lo mencionaste tú y justo con esa iba a acabar, con la determinación, que a mí me parece crucial también. Creo que primero, si lo ponemos como orden de prioridad, pues, el por qué, pero el por qué te da una determinación, ¿no? Y que tu por qué en tu caso es un por quién, Ujú. que me encanta. Yo hago un link, el por qué y un por quién, pero la determinación, al final, una cosa es estar decidido y una cosa es estar determinado. Cuando Correcto. estás decidido, de repente puedes dudar y esa decisión puede flaquear. Cuando estás determinado, no hay quien te pare. Así es. Y esa determinación muchas veces viene de un alguien y de un porqué. Correcto. Cuando tú quieres algo y yo te escucho que viene, que estás determinado, yo lo primero que pienso, lo va a lograr. Exacto. Si tú dudas, o sea, convéncete a ti primero, y esa determinación es interna. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mira, una de las cosas más importantes, tú lo acabas de decir. Tú puedes ver a una persona y ves su determinación, ya sabes si va a llegar o no va a llegar. Ujú. La determinación es un arma tan importante que tenemos, pero es difícil. De hecho, una de las confesiones que hice cuando escribí el libro es que me encanta el anime. Ujú. Veo anime eh, cada vez que puedo y no lo había contado nunca hasta que escribí este libro y empiezo el libro simplemente con eso. Pero empiezo este capítulo con una frase de un personaje de anime que se llama Asta, en una serie que se llama Black Clover, una serie en un mundo donde todos tienen magia, menos él. Y está en medio de una batalla y él dice estas palabras: mi única magia es no rendirme. Mm, Y yo quiero que esa sea nuestra magia. mm, Que la magia que tú traes a la vida sea nunca rendirte. Y en medio de los momentos más difíciles, tener la determinación mm, de que lo vas a hacer igual. El problema, amigo, es que este tipo de palabras como determinación suena lindo hasta que tienes que vivirla. mm. Suena lindo decir me voy a levantar en la adversidad y voy a llegar hasta el final. Suena muy lindo. Hasta que estás en medio de una situación dolorosa. Mm, Pero la determinación es para los días oscuros. Viene de ese momento, no se forja. De hecho, la adversidad no está diseñada para quebrarnos, está diseñada para forjarnos, mm, para encendernos y para llevarnos a un nuevo nivel. La determinación solo la puedes descubrir en los días oscuros. ujú, No necesitas determinación el día que todo está bien. ujú, El día que te sientes bien para ir al gimnasio, el día que te sientes bien para hacer cualquier cosa, ese día no necesitas determinación. ujú. La determinación es para los días oscuros, es para los días difíciles. Y me encanta pensar en este tema de la determinación porque si bien la motivación te ayuda a empezar, la determinación te ayuda a terminar. Estar completamente decidido que pase lo que pase, voy a luchar con toda mi vida, con toda mi alma y con todas mis fuerzas para llegar al final. Mm, Una de las cosas de los libros que leí mientras estaba hablando de este tema que me encantó y lo traigo porque en verdad me habla al corazón. Estaba leyendo un libro que se llama El Hagakure, es el camino de los samuráis. mm, Y en este libro cuenta la leyenda de un general que se llamaba Ieyasu. Y dicen que en un momento Ieyasu liberó una batalla que fue una gran pérdida. Pero luego se dijo de él que fue un gran general, porque de todos sus soldados que murieron, todos murieron mirando al enemigo. Ninguno murió mirando hacia atrás. Eso quiere decir que ninguno tuvo miedo y ninguno se quiso regresar. Ninguno se dio la vuelta. Todos tuvieron la determinación de morir mirando al enemigo. Y termino ese capítulo con estas palabras. Lo que yo quiero que se diga de mí, cuando quizás la adversidad me pueda matar, pero lo que yo quiero que se diga de mí es que morí con mis ojos puestos en mi destino. mm, Y es lo mismo que quiero que digan de ti, y es lo mismo que quiero que digan de todas las personas. Que no nos encuentren mirando hacia atrás. mm. Porque una de las cosas más fáciles, cuando la vida se pone difícil, es regresar a quien eras. Ujú, Es regresar al lugar donde la vida era más fácil. Era más fácil cuando no tenía que perseguir este sueño.
Era más fácil cuando mis sueños eran más pequeños. Ujú. Pero esa no es la vida que quiero vivir. Mm. Lo que yo quiero cuando las personas lean El Espíritu Guerrero es que puedan morir con los ojos puestos en el destino. Mm. Y me encanta el acomodo que le das, bro. Porque yo me considero una persona súper determinada. Sin embargo, los motivos o la razón, el por qué, no era el correcto. Y llegué y he construido todo lo que me he propuesto porque soy determinado. Antes le ponía necio, Ujú, ujú. porque así crecí. Eres un necio, eres un necio. Entonces, pues sí, soy necio y voy a salirme con la mía siempre. Siempre. Que para unas cosas es buena, para otras y no es tan bueno. Sobre todo en las relaciones no me ha sido muy bueno ser tan necio. Pero el determinado para conquistar mis sueños y mis metas. Y me encanta que tú lo pones al final. Porque si no tienes claro el principio, que es de lo que hablamos en el libro que vamos a sacar, el qué, obviamente, pues si no, ¿a dónde vas a ir? Ujú, Pero el por qué. ujú. Y ya que lo tienes claro, no estés decidido. Está determinado. Y con resiliencia es lo que te va a hacer levantarte. En esos momentos donde dudas, pero te levantas porque estás decidido. Correcto, Una decisión es tu sí del futuro, que correcto. ya llegó. Wow. Estar determinado es, hey, tú ya sabes que llegaste. Es cuestión de seguir adelante. Exacto. ¿Por qué te vas a rendir si ya sabes? La determinación es la convicción, que tiene mucho que ver con la fe. Correcto. Es la evidencia de que llegaste. Nomás que estás todavía en el proceso de que no sabes cómo. Pero tú Correcto. ya decidiste, ya estás determinado. Cuando estás determinado y tienes el propósito correcto, no hay quien te pare. Correcto. No hay quien te pare. Correcto. Y fíjate lo que dices es tan importante porque la psicología, los psicólogos dicen que la determinación está en la mente, pero para mí la determinación está en el corazón. Mm, Eso es lo más importante. hmm. Nunca lo había visto así. Yo sí lo ponía en la mente, pero ya me hiciste dudar. Porque me tengo que ir a hacer preguntas, Está ¿no? bien. Para saber. A ver, pero sí, para mí está en la mente. Porque es que para mí la convicción viene de una. Ya metiste el file, el archivo correcto de esto es. Ujú. ¿Me explico? Y cuando yo me di cuenta que tenemos el poder de lo que hablamos del prisma, no puedes controlar muchas cosas que te sucedan, pero sí puedes controlar la narrativa interna. Correcto. Y cuando tú ya decidiste, esto lo logré porque lo logré. A pesar de que voy a tener síndrome de impostor, a pesar de que a lo mejor me voy a caer, a pesar de que va a doler, a pesar de que no va a ser fácil, a lo mejor voy a perder todo. Pero yo ya decidí que mientras tenga vida, estoy determinado que lo voy a cumplir. Correcto. ¿Por qué? Porque tengo un porqué y un why y un motor que es un toro, no hay quien lo frene. Exacto. Por eso para mí el orden en el que tú lo pusiste, que quería terminar justo con eso, pero ya lo explicaste tú. Perfecto. Y solamente me gustaría recalcar, acentuar, porque creo que le va a caer muy bien como cierre en esto que estamos diciendo de la determinación. La determinación no es un talento con el que se nace. Es un arma que cualquier persona puede afilar. Todos la pueden desarrollar. No nace uno más determinado que otro. No, Tú lo vas desarrollando. no. Correcto. Me encanta eso porque cuando escribí la historia dentro de ti, una de las historias que contaba es, mis padres siempre me decían, Javier, tu problema es que nunca acabas nada de lo que empiezas. Yo no tenía esa determinación Mm, y he batallado con esas palabras toda mi vida. Nunca terminas nada de lo que empiezas. Ellos trataban de darme ánimo diciendo, vamos, termina lo que haces de alguna vez. Pero simplemente esas palabras se volvieron parte de mi identidad. Y si algo se me hacía difícil de dominar, se me hacía muy fácil renunciar. mm, Hasta que tuve que aprender el tema de la determinación y ser una persona determinada. Y por eso simplemente quería hacer énfasis en esto, en el sentido de que hay que aprender a ser determinados, porque ¿qué está en riesgo si no llegas? ¿Quién está en riesgo si tú no mm, llegas? Eso te da la fuerza para seguir. ¿Quién está en riesgo? Si todos tus proyectos no funcionan, ¿el futuro de quién está en riesgo? mm. Y eso es lo que te ayuda a ser una persona determinada. Pero la determinación es una de esas palabras que suena fácil hasta que tienes que vivirlo. Ujú, Solo nos sirve para los días grises, ujú. porque en un día feliz no lo llamas determinación.
Pero lo importante es justo lo que acabas de decir, lo que quería transmitir cuando estaba escribiendo eso, es que la determinación se forja en la adversidad. Es para los días oscuros. Ujú. Y todos, absolutamente todos, la pueden desarrollar. Y quiero simplemente dejarte esto porque cuando la determinación te visita, tu vida se enciende de tal manera. Un espíritu encendido hace una vida encendida. Mm. Y cuando los obstáculos te vengan a visitar, arderán cuando tú pases delante de ellos, porque tu espíritu está encendido. Pum. Bro, te iba a terminar este bloque. Bueno, vamos a ir con las de cajón. Las de cajón son las que tenemos especial para los miembros de la comunidad de la plataforma. No sé si esta era la respuesta, que ya te me adelantaste, pero sé que tienes muchísimo que aportar. Y me gustaría terminar con esta pregunta que siempre hago. Supongamos que es la última oportunidad que tienes de estar frente a un micrófono, frente a una cámara y poder dar un mensaje. Este es el último mensaje de Javier Cornejo. No vamos a preguntar por qué, es el último mensaje. Lo tomamos como un hecho. ¿Qué mensaje te gustaría que fuera el que la humanidad se quedara después de esto? Nunca te rindas, porque tu historia puede cambiar la historia. Solo eso, nada más. Quiero que todo el mundo sepa, en todas partes del mundo, que su historia importa, que su vida cuenta y que su historia puede cambiar la historia. Ese es el único mensaje que vale la pena que todos sepan. Ojalá haya alguien ahí. Escríbale, Javier Cornejo. Si tienes una historia, manda la sinopsis, manda la historia. Si no eres miembro de la comunidad, Javier Cornejo es parte de los embajadores. Tienes el honor y el privilegio de platicar directamente con él. En el book club que hicimos, justo fue esto. Esto es una réplica de lo que pasó en la comunidad. Personas, miembros de la comunidad que leyeron el libro, subrayaron partes que tuvieron conexión con ellos, te lo preguntaron y tú directamente les contestas. Qué gusto tenerte aquí, mi bro. Aquí acabamos esta parte, seguimos con las de cajón y eso nos vemos en Mejor que Ayer app, Mejor que Ayer plataforma. Bendiciones.